Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie sobre la naturaleza del hombre. El día de hoy traemos la segunda parte del tema Ring Ring, una llamada al cielo. Estábamos hablando de la conciencia. Bienvenida Itamar que nos acompaña hoy Gracias y bienvenidos a todos. y bienvenidos a todos nuestros amigos que nos acompañan en vivo durante la grabación de este video y que enriquecen estos temas con sus preguntas y comentarios. También gracias a ustedes por seguirnos a través de la cadena YouTube y si este video les gusta, no duden en darnos un like y también en compartir sin moderación. Y sobre todo suscríbanse a la cadena para tener una alerta cuando salgan nuevos videos. Y bueno, vamos a ir al tema. La semana pasada habíamos estudiado el asunto de la conciencia y vimos cómo la conciencia se apoya en el sistema nervioso y que el sistema nervioso es mucho más que, digamos, un montón de cables que interconectan el cerebro con otros órganos, pero que es también un sistema de comunicación, Como un teléfono habíamos como un dicho. teléfono, exactamente. Entonces vamos a leer de nuevo este pasaje que encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 255, de Ellen White. Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas y sin embargo se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. ¿Por qué existe esta debilidad? Es porque las propensiones animales han sido fortalecidas por el ejercicio, hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. A los hombres y mujeres les faltan principios. Están muriendo espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales que su dominio propio parece haber desaparecido. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas y la que debiera ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se mantiene al alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agotado la prosperidad espiritual. Nosotros vemos de que el dominio de las pasiones animales, ¿no? Lo que son las facultades inferiores, y para aquellos que no conocen esos temas o los descubren recién ahora, los invito a ver nuestros temas que hemos publicado en semanas anteriores. Las facultades inferiores, que son esencialmente emocionales, terminan por dominar las facultades superiores, que son analíticas, como las facultades morales, las facultades intelectuales. Y finalmente la persona es guiada simplemente por emociones. Mm. Hay muchas personas que son solo emociones, ¿sí? Y el problema de esto es de que finalmente la persona dice es que yo no puedo, no tengo fuerza de voluntad. Si No. tiene fuerza de voluntad, lo que pasa es que ha fortalecido tanto sus propensiones animales o sus facultades inferiores que llega a no ser capaz de recuperar el dominio. Es decir, las facultades superiores, facultades morales e intelectuales que deberían dominar esta parte, el cerebro y la voluntad, llegan a ser esclavas de las pasiones. Y es ahí donde se pierde el dominio Es propio. como justamente si tomamos la analogía del ejercicio, cuando uno empieza a hacer deporte después de años de sedentarismo, Ujú. obviamente duele después. Sí, duele, Por claro. más poquito deporte que se haga, duele, es duro, pero es ejerciendo, 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 luchando y sufriendo un poco que se vuelven a tomar las buenas costumbres. Exacto. Y el organismo se adapta, los músculos se desarrollan Igual que y las se hace conexiones, fácil la igual que práctica. las conexiones Mm. nerviosas. Igual que las conexiones nerviosas. Entonces nosotros vemos de que tanto el cerebro como nuestro ser interior, como cualquiera de nuestros órganos, funciona sobre los mismos principios. Todo órgano que no se desarrolla, no se alimenta, no se cuida, se atrofia. Y todo órgano que se estimula y que se ejercita y que se cuida y se alimenta, se desarrolla. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Ahora, el asunto de la conciencia, muchas personas dicen, pero es que mi conciencia está como dormida, o estoy como que ya no puedo, o que ya no puedo, no soy capaz de hacer las cosas buenas, sino que estoy llevado a lo malo. Es que yo sé que voy a tener problemas, pero igual lo hago y no sé por qué. Hay personas que son esclavos del vicio, algunos son esclavos del alcohol, otros del cigarrillo, otros de la pornografía, otros de la promiscuidad sexual, otros del trabajo, otros de los juegos de azar, otros de muchas cosas. Hay muchas cosas que nos pueden hacer esclavos. La pregunta es, ¿cómo podemos
¿Cómo se puede despertar esa conciencia? Y en el libro de Ellen White, El Camino a Cristo, en la página 24 del párrafo 2, encontramos lo siguiente. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras más secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Ujú. Entonces aquí está hablando de vivificar, de renacer de nuevo. Y hay una parábola en la Biblia que habla del grano. Jesús dice que un grano, si no muere primero, no puede germinar, no puede dar vida. Es decir, que el grano en sí tiene algo de vida, pero no está tan vivo. Pero es cuando se pone en la tierra y su parte exterior se descompone y empieza a degradarse, que entonces el germen de vida que está dentro se puede desarrollar. Es decir, que es necesario renunciar y sacrificar algo de lo que a nosotros nos place para poder alcanzar un nivel superior. Y no significa esto de que la vida espiritual sea solamente privaciones. Significa que el verdadero gozo, el gozo de la pureza y la santidad, es algo que nosotros no conocemos, es extraño y que no sabemos valorar porque no lo hemos experimentado. Pero una vez que lo hacemos, se convierte en el gran gozo de nuestra vida. Y muchas personas se equivocan porque hay muchas personas que se dicen religiosos y realmente yo me hago muchas preguntas cuando los escucho hablar que dicen que, por ejemplo, que la sexualidad es pecado, que el salir a jugar afuera en el campo es pecado, que todo es pecado. Y no se trata de esto, se trata de vivir una vida equilibrada y buena. Todo lo que me hace mal en mi vida, eso es malo. Todo lo que me hace bien es bueno. El problema es de que muchas personas se han confundido y han convertido el objeto de su vida en solo en los placeres, es decir, se focalizan solo en el placer y el placer fácil, ¿sí? Pero hay placeres más sublimes y más profundos que requieren más esfuerzo, como ver la felicidad de una familia, hacer feliz a otros, el compartir, el ayudar. Son cosas que sencillas de la vida, pero que pueden traer más placer y más duradero que un simple placer momentáneo, como pueden ser las drogas u otras cosas que podamos hacer. Entonces, cuestión de reflexionar y decir qué rumbo quiero dar a mi vida. Y si quiero ser como esa plantita que está aquí en la imagen y salir de nuevo, es posible hacerlo. ¿Y cómo? Dice que mediante la influencia del Espíritu de Dios. Es decir, que Dios no nos ha abandonado y mismo en nuestra pecaminosidad, en nuestros errores, en nuestras debilidades, en nuestras incertidumbres, en nuestras dudas, en nuestros momentos de flaqueza, mismo en la condición que estamos, el Espíritu de Dios no nos abandona. Y Él puede hablar a nuestra conciencia. Si nosotros estamos listos, dispuestos a escuchar, Él puede vivificar nuestro ser. Ahora, el despertar la conciencia depende de algunas cosas, ¿sí? Yo quisiera citar el Salmo 51, que es un salmo muy bonito y solamente los versículos del 1 al 14 lo podríamos leer todo, pero no tendríamos el tiempo. Pero en todo caso, lo que yo quiero decirles con respecto a esto es de que hay muchos personajes de la Biblia que han experimentado un verdadero arrepentimiento y una revivificación. Y yo quisiera compartirles aquí la experiencia del rey David. El rey David había cometido un pecado muy grave, había cometido adulterio y había hecho matar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Y trató de engañar a Dios y había hecho cosas muy feas. Y todo estaba bien. Bajó la guardia y Satanás lo venció por ese lado. Y en esa condición, él llega a un momento de un arrepentimiento profundo. Y yo quisiera que leamos lo que dice Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y será limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salud, cantará mi lengua tu justicia. Qué lindo, es un salmo muy bonito que escribió David en esa necesidad de arrepentirse y de volver a Dios y volver a disfrutar del gozo de la santidad. Y este salmo es muy inspirador y yo les invito a que lo lean entero, lo lean completo y pueden leerla, si ustedes tienen una Biblia con referencias de pie de página, pueden leer el texto que está asociado y pueden ver la historia, en qué momento David escribió ese salmo. En todo caso, es un salmo muy bonito y el hecho de arrepentirse, de querer cambiar, de buscar algo diferente, de ir algo más profundo, es muy importante en nuestra vida. Es como un punto de inflexión en nuestra existencia, a partir del cual nosotros podemos renacer, como ese grano que es echado en tierra y que muere para poder dar vida a una nueva planta y poder producir mucho fruto. Y lo mismo quiere hacer Dios con nosotros hoy. Miren lo que dice Juan 3, 7, 8. No te maravilles de lo que dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este texto es muy importante y aquí Jesús está explicando de que el proceso de santificación, proceso mediante el cual el Espíritu de Dios va a transformar el ser interior de una persona, es algo misterioso. No se sabe en qué momento sucede. Es algo paulatino, progresivo, que en un momento dado se hace visible, pero no sabemos en qué momento empezó. Y empezamos a odiar lo que antes amábamos y empezamos a amar lo que antes odiábamos. Empezamos a abandonar las cosas que nos hacían daño. Empezamos a buscar y a desear el bien del otro. Empezamos a amar. Empezamos a abrirnos al mundo. Empezamos a entender cosas nuevas. Empezamos a desear ir más allá. Y es algo que sucede en un momento y no sabemos en qué momento puede empezar eso. Y tal vez usted que me está escuchando todavía no pase por esa experiencia, pero si usted abre su corazón a Dios, Dios lo puede llevar a esto. ¿Y cómo lo va a hacer? No sé, no lo sabe. Dice, así como el viento sopla y nadie sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. Entonces, un nuevo nacimiento es necesario en nuestras vidas y a todo aquel que quiera experimentarlo, le es posible tenerlo porque Dios se lo propone. En todo caso, este texto es muy importante. Yo les invito a leer el pasaje completo de la entrevista entre Jesús y Nicodemo, porque allí hay unas claves muy interesantes para entender el plan de salvación. Bueno, ahora en este espacio de preguntas y respuestas vamos a empezar con un comentario de Doris. Sí, hermano, solo era un comentario al principio, del tema. Usted habló de, por ejemplo, la promiscuidad, ¿no? Como a veces es, bueno, que es un mal, ¿no? Cuando hay promiscuidad, pero también a veces, por ejemplo, en los matrimonios, cuando no hay una sexualidad sana, porque como usted lo dijo, a veces muchos piensan que la sexualidad es un pecado y se privan en el matrimonio, ¿no? O algunas mujeres porque piensan que es pecado y sin embargo o sea, eso indica que también puede ser una falla dentro del matrimonio. No sé si me expliqué bien. Sí, ahora hay varias cosas allí y es de que tradicionalmente en algunas culturas conservadoras se ha enseñado que el sexo es pecado, la sexualidad es pecado y la sexualidad no puede ser pecado porque si fuera pecado, entonces diríamos que Dios hizo el pecado, porque fue Dios quien concibió la sexualidad. Es fuera del marco. Exacto. El problema es de que la sexualidad tiene su lugar
y su forma según Dios. Y el hombre ha hecho mal uso de su sexualidad, como ha hecho mal uso de muchas cosas, ¿no? Entonces, esto ha creado algunos prejuicios. Ahora, eso por un lado, hay muchas personas que llegan al matrimonio pensando con esta idea de que el sexo es pecado y cada vez que tienen relaciones con su propio esposo o esposa van a tener cargo de conciencia porque su conciencia está desviada. Es decir, su conciencia está contaminada con una falsa idea. Nuestras conciencias pueden estar contaminadas con falsas ideas sobre ciertas cosas. Entonces, esto puede crear efectivamente problemas en el matrimonio. La sexualidad es mucho más que el acto sexual de un hombre y una mujer. La sexualidad se extiende a las relaciones intrafamiliares y sobre esto ya hemos tenido algunos temas en la serie, ¿no? Sobre el asunto de la sexualidad, la relación entre los hijos y los padres tiene que ver con la sexualidad. Y nosotros tenemos que entender de que la sexualidad es uno de los pilares de la psicología humana. Nosotros somos seres sexuales como somos seres sociales y la sexualidad no ocupa el primer lugar, pero es parte integrante de lo que nosotros somos. Y tenemos que vivir una sexualidad sana para tener una vida sana. Es que todo eso está relacionado una cosa con otra. Eh, yo diría que en el matrimonio se necesita mucho diálogo y mucha abertura. Hay parejas que necesitan ayuda de un consejero matrimonial o un coach en estilo de vida o un psicólogo o un sexólogo también o una sexóloga. Es importante en un momento determinado, si hay este tipo de problemáticas, poder consultar con un especialista para poder desbloquear una cierta cantidad de cosas. Para la base de la sexualidad debe ser siempre el mutuo acuerdo. Es decir, que tiene que haber un consenso en la pareja sobre la actividad, la vida sexual, y si no lo hay, entonces se pierde libertad y hay sufrimiento de la parte de uno de los cónyuges, y esto no es bueno, no es sano. Pero el diálogo puede arreglar muchas cosas. No sé, Doris, si contesté tu pregunta. Sí, sí, hermano. Y Sí. una pregunta más, ¿dentro del matrimonio también puede existir la promiscuidad? Cuando se habla de promiscuidad, se habla de el tener relaciones de una manera desordenada con diferentes personas. Dentro de un matrimonio sí puede haber. Ahora, una persona casada puede vivir en la promiscuidad sexual si tiene relaciones extraconyugales. Gracias, hermano. Bueno, con gusto. Vamos a darle la palabra a Norberto, nos va a hacer un comentario. Sí, no, lo único que quería decir es que eh, usted tocó un salmo que es tan importante como el Salmo 51. Ujú. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Que allí David experimenta realmente un arrepentimiento genuino cuando él pide a Dios que no retire su Santo Espíritu de él. Yo creo que es una gran lección, ¿no? Porque Dios, si es que, como hablamos anoche, ¿no? Como estaban hablando anoche de Judas y de Judas y de lo que hizo Judas y lo que hizo Pedro, este, si nosotros realmente nos arrepentimos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, que dice la Biblia que no despreciarás, oh Dios, se puede lograr el objetivo, ¿no? Yo creo que de lo que se trató el tema de hoy, ¿no? De la promiscuidad, de la suciedad, ¿no? Que pueda haber dentro de una persona y que solo Dios nos puede realmente lavar de toda esa inmundicia, ¿no? Como se dijo también anoche, Ujú. que los 144,000 van a llegar a un punto en la historia donde ni ellos van a recordar los pecados que habían cometido. Entonces, interesante ese punto, ¿no? Interesante lo que se tocó ahí en el Salmo 51, que es un salmo muy significativo y que es un salmo que nos ayuda mucho a nosotros a entender que el hombre puede caer muy bajo, como en el caso de David, en el caso de Salomón, ¿no? Que cayó en la homosexualidad.
pero se arrepintieron. Eso quería decir. Gracias, Norberto. Bueno, amigos, el tiempo se nos acabó. Les agradecemos por habernos escuchado y bueno, nos vemos la semana próxima con un nuevo tema sobre esta serie de la naturaleza del hombre. Estamos al punto de terminar. En todo caso, les agradecemos por acompañarnos. Gracias a Itamar por acompañarnos en este tema. También a nuestros amigos que nos acompañaron en vivo, en directo y que ayudaron con sus preguntas y comentarios. Les agradecemos también a ustedes y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga su curiosidad. Hasta la próxima.